Se habla mucho de que la sociedad cada vez tiene el cerebro más débil, más jodido. Pero yo creo que en realidad no tenemos muy claro ni qué es un cerebro fuerte y un cerebro débil. Así que hoy vamos a ver esas diferencias. Bueno, Osman, llegamos al final de año y nuestro episodio 100, que esto también hay que decirlo, y vamos a tocar un tema muy interesante para que la gente ya en 2024 se ponga las pilas, que es cerebro fuerte versus cerebro débil. Se habla mucho, por ejemplo, de que hoy en día la sociedad cada vez tiene el cerebro más débil porque nos criamos con más facilidades y nos criamos entre algodones, tal. Esta es una de las cosas. Luego iremos tocando más temas, pero esto cuánto de razón tiene y vamos a ir viendo qué es exactamente un cerebro fuerte y qué es un cerebro débil. Bueno, lo primero, Ignacio, decir de que son 100 semanas, viento, marea, invierno, otoño, primavera, verano, enfermedades, rupturas, de todo, viajes de emergencia a otro país, es decir, y esto no se ha interrumpido ni en vacaciones de verano, ni por motivos personales, ni motivos profesionales, ni nada. Creo que es la mejor evidencia de que es un cerebro fuerte. Como se dice en el arte, no me lo cuentes, muéstramelo. Don't tell me, show me. Y creo que por ahí debemos de empezar. Debemos de empezar de que no es una quimera, que no es un ideal, sino que es un estilo de vida. Un cerebro fuerte, un cerebro injodible, que es nuestra marca, está en cómo lo vives. Y específicamente este famoso aforismo de generaciones, tiempos débiles generan generaciones fuertes y luego al revés. O sea, tiempos convulsos generan generaciones fuertes, tiempos cómodos generan personas débiles, ¿no? Yo realmente no me adhiero a esa filosofía. Creo que realmente lo que nos ha sucedido es que hemos perdido la capacidad de poder distinguir lo que realmente le conviene al cerebro de lo que no. Explico y desarrollo un poco más. Antes era muy fácil, Ignacio. O sea, si tú no tenías que comer, pues para que tu cerebro y tu cuerpo y tú estuvieras bien, tenías que comer. Y si vivías en guerra, hambruna o lo que fuese, pues entonces había que sortear esta dificultad. Ahora tienes tanta oferta de tantas cosas, tanto a nivel de la dieta, tanto a nivel de distracciones, tanto como a nivel de estímulos, que tu cerebro no encuentra realmente un norte claro de qué le conviene, qué le beneficia y cómo puede mejorarse y superarse. Tenemos por un lado gente que nos dice que es la mentalidad, una mentalidad fuerte, una mentalidad. Otros que no, que es la filosofía de vida que ligas. Otro que es la historia que te cuentas. Otros te dicen que es tu cuerpo, que es cómo cuidas tu cuerpo, que ahí está la clave. Otro que según qué ideas tengas, etc. Pero todos los caminos llegan a Roma y ese Roma es el cerebro. Entonces tenemos que entender de que nuestro cerebro tiene unas necesidades biológicas y cognitivas básicas que hay que cubrir y que satisfaciendo esas necesidades es realmente como vamos a sentirnos con un cuerpo, con una mente y con un ambiente fuerte, ergo con un cerebro injodible. Vale, y también hay algo que se habla mucho, por ejemplo, el estoicismo, al nombre hablo de filosofía, ¿no? Y yo creo que es muy típico, los estoicos te hablan de que hay que ser un poco, y no hay que tomarse muy profundo las emociones, porque ni las buenas ni las malas, tienes que estar estable para ser fuerte y tal. Entonces, yo diría, un estoico está diciendo que una persona que es mucho más emocional, que ya sabemos que el cerebro es predominantemente emocional, es más débil que otra que no lo es. Aquí entramos a la capacidad de poder crear puentes dentro de las corrientes filosóficas y los procesos cognitivos. Aspecto positivo, punto a favor del estoicismo. Básicamente te dicen, date cuenta de que el mundo es una mierda, que el mundo es difícil, duro, lleva haciéndolo así desde siempre, es a eso a lo que te vas a enfrentar. Entre mejor te prepares para ello, más capacidad tendrás de medrar en él. Ese es el punto a favor. El punto en contra es que si no se tiene un pensamiento crítico y no se tiene una predisposición a enfocar eso con cierta asertividad y con cierto talante, puedes tomarlo como que está bien que las cosas estén mal siempre y cuando tú encuentres cómo navegarlas, ¿no? Y esa es una de las principales críticas que hay. Vamos, que no cambias las cosas porque ¿para qué las vas a cambiar si no puedes, ¿no? Entonces, te victimiza en ese caso, ¿no? Ninguna de las dos posturas son realmente, a mi juicio, de lo que va el estoicismo. El estoicismo, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, va principalmente de vivir en la medida de lo posible lo más ajustado a la realidad, cualquiera que ésta sea.
según el tiempo que fuese. Habrá tiempos más convulsos, habrá tiempos mejores. Habrá circunstancias mejores, circunstancias peores. Y luego, cuando aparece la ciencia, hasta el momento, la ciencia es lo único que te da cuenta de lo más cercano que algo tiene de la realidad. Con lo cual, dándole aquí un giro más allá de la filosofía estoica y reforzándola con la neurociencia y la cognición humanas, es vivir acorde a la mejor evidencia disponible que hay de cómo funciona la realidad. Saber cómo tu cerebro genera y procesa las emociones es una práctica de neuroestoicismo. Saber que tu cerebro tiene sesgos cognitivos que te pueden jugar malas pasadas y que los otros también es neuroestoicismo. Saber de que realmente tienes un gran margen de maniobra de cambiar el capital cognitivo global a través de las relaciones que tengas con otros cerebros, eso también es neuroestoicismo. Con lo cual creo que es importante tomar las bases filosóficas de toda corriente y tener la capacidad de poder adaptarlas al estado actual de evidencia que hay de cómo funciona la realidad. Creo, desde mi perspectiva, que es la mejor forma de tener un cerebro fuerte en este contexto. O sea, que por ir diferenciando un poco, un cerebro débil sería aquel que no es capaz de adaptarse a la realidad, que tiene muchas dificultades, ¿no? Yo te diría que iría un paso atrás. Un cerebro débil es aquel que realmente ni siquiera sabe cuál es la realidad en un primer lugar. O sea, no se puede adaptar porque es ignorante de ella, ya sea ignorante por desidia o ignorante por decisión, que también los hay. Así que lo primero es reconocer, interesarse por cómo funciona la realidad en la medida en la que cada uno pueda y adaptarse de la mejor manera a ella. Esto sería una diferencia entre un cerebro débil y un cerebro fuerte. Vale, o sea, primero la ignorancia, sabemos que es un tema clave. Otro sería también la capacidad de gestionar tus propias emociones, porque si sabemos que el cerebro es predominantemente emocional, un cerebro que sus emociones van sin control y que se le van por los cerros de Úbeda, va a estar, ya no digo que sea débil, sino que lo va a tener más jodido seguramente en circunstancias de esa realidad, ¿no? Por supuesto, antes se consideraba que todo era fuerza de voluntad. Y yo siempre digo, la autogestión de tu cerebro va de no utilizar la fuerza de voluntad en absoluto o reservarla única y exclusivamente cuando sea indispensable y realmente necesaria. En otras palabras, que tú con tu mente, por tu mente, para tu mente gestionas tu cerebro. Es decir, una entidad abstracta gestionando una entidad biológica. Entiendes que eso estaba abocado al fracaso desde un inicio, filosóficamente no se podía sostener. En cambio ahora sabemos que si tú, a través de la mente, a través de una mentalidad de excelencia, de disciplina, vas generando un hábito, una conducta, una práctica repetida en el tiempo, de ir cultivando y de ir gestionándote y de ir regulándote, ahora sabemos que va cambiando la estructura de tu cerebro. Literalmente va cambiando esas neuronas, va cambiando las conexiones entre esas neuronas, va cambiando los neurotransmisores y hormonas que secretan, los receptores de estas y toda la cascada bioquímica metabólica que se genera dentro de esas células. Literalmente tienes un cerebro nuevo, un cerebro distinto de como era antes de que instauraras ese nuevo hábito. Ya no es que has cambiado de mentalidad, no, literalmente has cambiado de cerebro. Y esto te da un margen de maniobra enorme. Si eso lo refuerzas además con una adecuada alimentación, lo refuerzas con una adecuada práctica de actividad física y ejercicio, lo refuerzas con una actitud de aprendizaje, lo refuerzas con un ambiente rico en experiencias, lo refuerzas con meditación, lo refuerzas con adecuadas relaciones sociales, con dormir bien. Tienes muchas herramientas para tener un cerebro fuerte de verdad. ¿Un cerebro que recibe todos los días a las 3:15 hora de España nuestra cerebrina es un cerebro fuerte o no? Por supuesto que lo es. De hecho, te diría que es el inicio al camino del cerebro fuerte. Vale. Y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que es, por ejemplo, todas estas corrientes que hay ahora en redes sociales de ducha de agua fría, no sé qué, que creo que muchas veces nos quedamos con el resultado final sin profundizar mucho en esas cosas, como lo que decías del estoicismo, ¿no? Entonces yo diría, ¿alguien que se ducha en agua fría ya va a tener un cerebro fuerte o una mentalidad fuerte por cojones o no tiene nada que ver? Pues mira, aquí abordamos 3 aspectos. Es fundamental lo que has planteado. En primer lugar, es el ambiente. Te sometes a un ambiente hostil para tu cuerpo, para tu mente y para tu cerebro. El agua fría, eso no le gusta a nadie. Cambias tu ambiente. Segundo, la mentalidad de decir, venga, lo voy a intentar. Yo me pongo, venga, vamos.
segunda puerta. Y luego, si te quedas solo en esa, es muy probable que no te sirva de nada si no aplicas realmente la neurociencia que va detrás. Y tienes que saber cuánto tiempo tienes que estar expuesto a esa temperatura, cuántas veces tienes que hacerlo a la semana y en cuánto tiempo, en el orden de días o semanas, tienes que esperar para ver resultados. ¿Y qué resultados van a ser estos? Mejora tu metabolismo de la dopamina y la serotonina, aumenta la secreción de endorfinas y, ojo, a los hombres, aumentan los niveles de testosterona y los receptores de testosterona, con lo cual una sensación subjetiva de poder, de dominio y de masculinidad que también vienen añadidos. Con lo cual te das cuenta que hay que agregar de todo. Si solo te metes al agua fría 30 segundos, no va a servir de absolutamente nada. Tienes que soportar un mínimo de 5 minutos. Y en 5 minutos, créeme que empiezas a tiritar. Y aquí hay dos formas, hay dos técnicas. Si lo que quieres es tener una capacidad de resistir más las temperaturas frías, entonces debes de permitirte tiritar, porque el tiritar es lo que va a generar ese calor, y luego poco a poco vas estimulando esa mínima de capa de grasa parda que genéticamente unas personas tienen más que otras, pero que las tenemos todos al final. Aunque predominantemente el ser humano tiene grasa blanca. Ahora bien, si lo que quieres es fortalecer tu capacidad de regular tu propio cuerpo, no de soportar las temperaturas, debes de inhibir conscientemente el tiritar y el soportar y el aguantar ahí sin temblar. Son dos objetivos completamente distintos. La misma práctica, el mismo estímulo físico, químico y biológico produce en ese momento dos efectos metabólicos a mediano y largo plazo completamente distintos. Por uno, hace que tu cuerpo sea más resistente a las temperaturas más bajas, y por el otro, que tengas mayor capacidad de poder gestionar y regular tu propio cuerpo y sus propias respuestas, las emociones incluidas, que son manifestaciones corporales de esos estados internos. Vale, hemos visto que está el tema de adaptarte al mundo real del estoicismo, está el tema de someterte a situaciones extremas como lo del agua fría o como pueden ser otras. Y también has hablado antes de la narrativa, y creo que esto es un aspecto fundamental, y yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, de la queja. Todos tenemos la queja, pues es que yo no puedo porque no sé qué, es que yo no puedo porque fíjate que mi gato es azul y como tengo mi gato azul no puedo ir al gimnasio porque los que tienen gato azul no pueden ir a hacer deporte. La queja que todos tenemos, que al fin y al cabo es esa narrativa mal gestionada que lo que nos hace ser débiles. ¿Hasta qué punto esa narrativa es un aspecto fundamental de también un cerebro débil o un cerebro fuerte, dependiendo de cómo la canalices? La narrativa cognitiva interna que todos nos contamos, hay que entender que es la confluencia de estas vertientes y de estos caminos. Es decir, desde el punto de vista social, todo lo que te sucede, tu cerebro lo va interpretando y lo va acomodando a especie de elementos narrativos para construir luego una historia. Luego todos los yoes que tenemos todos a nivel psicológico y a nivel neurocognitivo son los personajes de esa historia. Ya tenemos elementos narrativos y tenemos personajes. Nuestra biología y lo que nos sucede a nivel fisiológico cerebral son precisamente los cambios, los eventos por los que tiene que atravesar esos personajes. Y cuando unes todos los puntos y construyes un guión, eso es tu mente, tu conciencia. Es literalmente tu guión vital, lo que ha construido tu cerebro en base a tu sistema de creencias, valores, actitudes, toda tu matriz de mecanismos cognitivos, más de 20 de ellos, que van sirviendo de elementos narrativos para construir la historia de tu vida. Contestando a lo que tú dices, la historia que te cuentas es producto de tu biología, de tu herencia, de tu biografía y de todos los eventos vitales que han sucedido, que han quedado reificados dentro de tu cerebro a través de las conexiones que hay entre tus células cerebrales. Y esa es la historia que ahora mismo tienes. La narrativa que te cuentas está cableada directamente en tu cerebro. Cuando tú vas cambiando de narrativa, cambias tu cerebro. Cuando tú cambias tu cerebro, cambias tu narrativa. Pues bueno, concluyendo, ya para acabar este podcast, cerebro fuerte, cerebro débil. ¿Cuáles son las diferencias principales que tenemos aquí y que le queda a la gente claro? El cerebro fuerte, vamos a aplicarle nuestra marca, Ignacio, es el cerebro injodible. El cerebro débil es un cerebro jodible. Y jodido, además.
Diferencias. Empiezo con el segundo. Un estado de ignorancia de cómo funciona tu cerebro, de cómo funciona tu mente, las influencias del ambiente en tu mente y en la estructura y función de tu cerebro. Eso es de un cerebro débil, de un cerebro jodible. La ausencia de deseo de superación, de aprendizaje, de mejora, de hacer algo con tu existencia que valga la pena, eso es de un cerebro débil. La desidia de no aprovechar al máximo tu tiempo vital, tu cuerpo, tu cerebro, tu mente, tus relaciones, tus capacidades, tus talentos, habilidades, destrezas, competencias, eso es de un cerebro débil. La renuncia de la responsabilidad de hacerte cargo de la estructura y función de tu propio cerebro y de lo que puedes hacer con él y a las personas que puedes beneficiar con ello, es de un cerebro débil. En contrapartida, un cerebro fuerte, un cerebro injodible, como llamamos en nuestra nomenclatura, es un cerebro preparado, que sabe cómo funciona en el día a día, de forma cotidiana. No hace falta que sea neurocientífico, pero que sí sea un neurocientífico práctico, cotidiano, aplicado a sí mismo y a las personas más cercanas. Una actitud de aprendizaje, de responsabilidad cognitiva, de ética cognitiva, de saber y tomar conciencia y capacidad de gestión de los cambios que suceden en el cerebro, en el cuerpo y en la mente. La optimización, capitalización y explotación positiva de ese capital cognitivo individual, grupal, organizacional, colectivo y global para, literalmente, superarnos, mejorarnos y dejar un legado de algo que valga realmente la pena para sí mismos y para los demás. Eso es de un cerebro fuerte y de un cerebro injodible. Y en último término, el rasgo que diferencia totalmente es el estilo de vida cerebral injodible. En el primero, en el débil, es no saber, no querer saber y no hacer nada para cambiar lo que está sucediendo. En el otro es tomar conciencia, tomar responsabilidad y hacer algo al respecto para dirigir ese proceso físico, químico y biológico de cambios estructurales y funcionales en nuestro cerebro, que se traducen en unos cambios en nuestra mente y en unos cambios en nuestro ambiente. Así que, Bueno, dime. dale. Te iba a decir, coge aire y dale a la frasecica que tenemos que cerrar, como siempre, con esa frase. Por esa frase, por supuesto. Si no controlas tu cerebro débil, este te controla a ti.